El grito de Lucía rasgó el silencio de la plaza como un trueno. «Mamá, soy lesbiana». Las palabras, cargadas de años de miedo y verdad, resonaron entre los naranjos de Sevilla mientras el sol caía, tiñendo el cielo de un rojo ardiente. Carmen, su madre, se quedó inmóvil con los ojos abiertos, como si el mundo se hubiera detenido. Lucía, de 24 años, temblaba. Había ensayado ese momento 1000 veces en su cabeza, frente al espejo de su pequeño apartamento en el barrio de Triana, pero nada la preparó para la realidad. Sus manos sudaban, su corazón latía desbocado, y a su lado Clara, su novia, apretaba su mano con fuerza, como un ancla en medio de la tormenta. Clara, de 26 años, tenía esa mirada feroz que siempre la hacía parecer invencible, aunque en ese instante incluso ella parecía contener el aliento. Carmen, elegante y severa, con su vestido negro impecable y el cabello recogido, dio un paso hacia su hija. El aire se volvió denso. Lucía esperaba un reproche, un grito, tal vez el silencio gélido que tanto temía. Pero Carmen, con lágrimas en los ojos, abrió los brazos y envolvió a Lucía en un abrazo. «Mi niña», susurró, «te amo, siempre te amaré». Lucía se deshizo en llanto, aliviada, sintiendo que por fin podía respirar. Clara, desde un lado, sonrió con cautela, sus ojos oscuros brillando bajo la luz del atardecer. Pero algo en la mirada de Carmen no encajaba. Había un matiz, un destello frío que Lucía, cegada por la emoción, no vio. Ese abrazo, que parecía un refugio, era solo el comienzo de una guerra silenciosa que desmantelaría su vida pedazo a pedazo. La vida de Lucía había sido una danza constante entre la verdad y la apariencia. Criada en una familia sevillana tradicional, donde las procesiones de Semana Santa y las reuniones familiares eran sagradas, siempre supo que su amor por las mujeres era un secreto que debía guardar. Desde adolescente, cuando sintió por primera vez un cosquilleo al mirar a su mejor amiga en el instituto, supo que su corazón no seguía las reglas que su madre, Carmen, veneraba. Carmen era la matriarca perfecta, devota, carismática, una mujer que dirigía su tienda de moda en el centro de Sevilla con mano de hierro y una sonrisa que ocultaba cualquier grieta. Pero Lucía, con su risa fácil y su alma soñadora, siempre sintió que vivía a la sombra de esas expectativas. Conocer a Clara fue como abrir una ventana en una habitación cerrada durante años. Clara, una fotógrafa independiente que recorría las calles de Sevilla capturando instantes crudos y reales, era todo lo que Lucía no se atrevía a ser: libre, desafiante, sin miedo a ser vista. Se conocieron en un café en la Alameda de Hércules, cuando Clara, con su cámara al cuello, le pidió permiso a Lucía para fotografiarla. «Tienes una luz especial», le dijo, y Lucía, sonrojada, sintió que alguien la veía de verdad por primera vez. Su relación creció en las sombras, en citas secretas bajo los puentes del Guadalquivir, en noches robadas en el apartamento de Clara, donde el mundo exterior no existía. Pero el peso de la verdad era insostenible. Lucía no podía seguir mintiendo, no a su madre, no a sí misma. Por eso, aquel atardecer en la plaza, decidió salir del armario con Clara a su lado, esperando que el amor de su madre fuera más fuerte que sus prejuicios. El abrazo de Carmen parecía una promesa. Durante los días siguientes, todo fue extrañamente perfecto. Carmen invitó a Clara a casa, cocinó su famosa tortilla de patatas y habló con ella de arte y fotografía. Lucía, radiante, creyó que había ganado. Pero Clara, más observadora, notó las miradas furtivas de Carmen, los silencios que decían más que las palabras. «Ten cuidado, amor», le susurró una noche mientras descansaban en el sofá. «Algo no está bien». Lucía no quiso escuchar. Quería creer en la madre que la había abrazado, no en la que Clara temía. Pero pronto, las grietas comenzaron a aparecer. Carmen empezó a hacer comentarios sutiles, como dagas envueltas en terciopelo. «¿No crees que estás muy joven para decidir algo tan definitivo?», le dijo una tarde mientras tomaban café en la cocina. O en otra ocasión, frente a Clara: «Es una fase, ¿verdad? Todos experimentamos alguna vez». Lucía reía, incómoda, tratando de ignorar la punzada en su pecho. Clara, en cambio, no se callaba. «No es una fase, Carmen. Es quien es», respondió una vez con esa firmeza que hacía temblar a cualquiera. Carmen sonrió, pero sus ojos eran fríos como el hielo.
Lucía, atrapada entre las dos, sentía que el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Una semana después, Carmen invitó a Lucía a una cena familiar en casa de su tía Mercedes, una mujer tan tradicional como ella. Lucía llegó sola, pues Clara tenía un encargo fotográfico en Cádiz. La mesa estaba llena de primos, tíos y vecinos, todos riendo y compartiendo historias. Pero entonces Carmen, con una copa de vino en la mano, dijo en voz alta: «Lucía está pasando por una etapa confusa, ¿verdad, hija? Pero ya encontrará un buen hombre que la haga sentar cabeza». El silencio cayó como una losa. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Todos los ojos estaban sobre ella, y la risa nerviosa de su tía rompió el momento, pero no el daño. Esa noche, cuando Lucía llamó a Clara llorando, apenas pudo hablar. ¿Por qué lo hizo? Me abrazó Clara, me dijo que me amaba. Clara, al otro lado del teléfono, apretó los puños. Porque quiere controlarte, Lucía. No te equivoques, ese abrazo no fue amor, fue estrategia. La verdad era un veneno lento. Carmen no rechazó a Lucía de frente, pero cada palabra, cada gesto, estaba diseñado para erosionar su confianza. Comenzó a presentarle a amigos de la familia, hombres solteros que, según Carmen, serían perfectos para ella. Invitó a Lucía a eventos de la iglesia, donde los sermones sobre la santidad del matrimonio tradicional resonaban como martillazos. Y en cada oportunidad, Carmen hablaba de la fase de Lucía con una mezcla de lástima y condescendencia que la hacía sentir pequeña, rota, equivocada. Clara, mientras tanto, se convirtió en el refugio de Lucía, pero también en su espejo. No dejes que te haga dudar de quién eres, le decía, sosteniendo su rostro entre las manos. Tú no eres un error. Pero Lucía, atrapada entre el amor de Clara y el peso de su madre, comenzaba a fracturarse. Cada día era una batalla, la culpa que Carmen sembraba contra la certeza que Clara le ofrecía. Una noche, mientras caminaban por el parque de María Luisa, Clara detuvo a Lucía bajo un magnolio. Si no te enfrentas a ella, amor, esto no va a parar, dijo con la voz quebrada por la impotencia. Lucía asintió, pero en su interior, el miedo rugía. Enfrentarse a Carmen significaba arriesgarlo todo, su familia, su hogar, su lugar en el mundo. Pero callar significaba perderse a sí misma. El sol se escondía tras los árboles y Lucía, con el corazón en la garganta, supo que el próximo paso sería el más difícil de su vida. Lucía despertó con un nudo en el estómago. La luz de la mañana sevillana se filtraba por las persianas de su apartamento, pero no traía la calma que solía acompañar los amaneceres. La conversación con Clara la noche anterior resonaba en su cabeza como un eco persistente: si no te enfrentas a ella, esto no va a parar. Sabía que tenía razón, pero la idea de confrontar a Carmen la paralizaba. Su madre no era solo una figura de autoridad, era el pilar de su mundo, la mujer que la había criado sola tras la muerte de su padre, la que le había enseñado a coser, a bailar sevillanas, a ser fuerte. Pero ahora, esa fuerza se volvía en su contra. Clara, por otro lado, era un torbellino de determinación. Esa mañana, mientras preparaban café en la pequeña cocina de Lucía, Clara la miró con esos ojos oscuros que parecían atravesar el alma. No digo que sea fácil, pero no puedes seguir permitiendo que te haga sentir menos, dijo, mientras removía el azúcar con una cucharilla. Tú no eres una niña que necesita su aprobación. Eres una mujer que merece ser amada por quien es. Lucía sonrió débilmente, pero la duda seguía allí, como una sombra que no se desvanecía. El día transcurrió con una calma engañosa. Lucía trabajaba en una librería en el centro de Sevilla, rodeada de estanterías repletas de novelas y poesía. Era su refugio, un lugar donde las historias de otros la ayudaban a olvidar las suyas. Pero ese día, Carmen apareció sin previo aviso. Entró con su elegancia habitual, saludando a los clientes como si fuera la dueña del lugar. Hija, necesito hablar contigo, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se sentaron en un café cercano, en una mesa junto a la ventana que daba a la Giralda. Carmen sacó un sobre de su bolso y lo deslizó hacia Lucía. Es una invitación, explicó. La iglesia organiza un retiro para jóvenes. Creo que te vendría bien.
Aclarar tus ideas. Lucía abrió el sobre y leyó el folleto, un retiro de sanación espiritual enfocado en superar confusiones personales. Las palabras eran sutiles, pero el mensaje era claro. Lucía sintió un calor subiéndole por el pecho, una mezcla de rabia y humillación. «Mamá, ¿crees que estoy enferma?», preguntó su voz temblando. Carmen suspiró colocando una mano sobre la de Lucía. «No estás enferma, cariño. Solo estás perdida. Y yo como madre quiero ayudarte a encontrar el camino correcto». Lucía retiró la mano, como si el contacto quemara. Por primera vez, vio a su madre no como una protectora, sino como una amenaza. Esa noche Lucía llegó al apartamento de Clara con los ojos enrojecidos. Contó lo sucedido y Clara, conteniendo su furia, la abrazó. «Esto no es amor, Lucía. Esto es manipulación», dijo mientras acariciaba su cabello. Decidieron que debían actuar, pero con cuidado. Carmen no era alguien que aceptara ser desafiada. Necesitaban un plan, algo que les permitiera proteger su relación sin perder todo lo demás. Al día siguiente Clara propuso una idea arriesgada: hablar con alguien de confianza en la familia, alguien que pudiera mediar. Lucía pensó en su tía Mercedes, la hermana mayor de Carmen. Aunque tradicional, Mercedes siempre había sido más abierta, con un corazón cálido que contrastaba con la rigidez de Carmen. Acordaron visitarla el fin de semana en su casa en el campo a las afueras de Sevilla. El sábado, mientras conducían por carreteras flanqueadas por olivos, Lucía sentía una mezcla de esperanza y temor. Clara al volante cantaba una canción de Rosalía para aligerar el ambiente, pero sus manos apretaban el volante con fuerza. Cuando llegaron, Mercedes las recibió con una sonrisa y un abrazo. La casa olía a pan recién horneado y a lavanda. Durante la comida hablaron de trivialidades: el tiempo, las fiestas de la Feria de Abril, los planes de Mercedes para viajar a Granada. Pero cuando llegó el momento, Lucía tomó aire y habló. «Tía, necesito contarte algo. Estoy enamorada de Clara. Somos pareja». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mercedes miró a Lucía, luego a Clara, y finalmente asintió lentamente. «Lo sospechaba», dijo con una calma que sorprendió a ambas. «Y también sé que tu madre no lo está tomando bien». Lucía rompió a llorar, y Mercedes se levantó para abrazarla. «Eres mi sobrina, y te quiero. Pero Carmen. Ella no va a ceder fácilmente». Mercedes reveló algo que Lucía no esperaba: Carmen había pasado por una situación similar en su juventud. Una amiga cercana, alguien a quien amaba profundamente, había sido rechazada por su familia por ser lesbiana. Carmen nunca superó la culpa de no haberla defendido. En lugar de aprender de esa experiencia, se había encerrado en la idea de que podía proteger a Lucía de un destino similar. «No es odio», explicó Mercedes, «es miedo. Pero el miedo puede ser tan destructivo como el odio». La revelación golpeó a Lucía como un rayo. Por un lado, entendía el dolor de su madre; por otro, no podía aceptar que ese dolor justificara su comportamiento. Clara, más pragmática, sugirió que hablaran con Carmen juntas, con Mercedes como mediadora. «Si no la enfrentamos ahora, seguirá manipulándote hasta que te rompas», dijo Clara, con una determinación que hizo que Lucía la admirara aún más. El plan se puso en marcha. Mercedes llamó a Carmen y la invitó a una cena en su casa la semana siguiente, sin mencionar que Clara estaría presente. Lucía pasó los días previos en un estado de ansiedad constante, imaginando todos los escenarios posibles. ¿Y si Carmen explotaba? ¿Y si la desheredaba? ¿Y si perdía a su madre para siempre? Clara a su lado, la mantenía anclada, recordándole que su amor valía la pena. La noche de la cena llegó. La mesa estaba puesta con esmero, pero la tensión flotaba en el aire como una niebla densa. Carmen llegó con su sonrisa habitual, pero cuando vio a Clara, su rostro se endureció. «No sabía que ella vendría», dijo mirando a Mercedes. «Es importante que hablemos, Carmen», respondió su hermana, con una calma que desarmaba. Lucía tomó la mano de Clara bajo la mesa, buscando fuerzas. «Carmen, Lucía te ama»,
pero necesita que la aceptes como es, comenzó Mercedes. Carmen la interrumpió. No necesito que me digan cómo criar a mi hija, espetó, su voz afilada como un cuchillo. Clara, incapaz de contenerse, habló, nadie te está diciendo cómo criarla. Solo te pedimos que la dejes ser feliz. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que la habitación se derrumbaría. Carmen se levantó con los ojos brillando de rabia. Tú no eres parte de esta familia, le dijo a Clara, señalándola. Luego miró a Lucía. ¿Y tú? Si eliges esto, eliges perderlo todo. Sin decir más, salió de la casa, dejando un vacío que resonó en el pecho de Lucía. Mercedes intentó consolarlas, pero Lucía estaba destrozada. Clara, en cambio, tenía una chispa de determinación en los ojos. No ha terminado, dijo apretando la mano de Lucía. Vamos a luchar por nosotras. Por ti. Lucía asintió aunque su corazón estaba hecho pedazos. Sabía que el camino sería largo, pero con Clara a su lado por primera vez, sintió que podía enfrentarlo. El portazo de Carmen resonó en la casa de Mercedes como un disparo. Lucía se quedó mirando la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romperse. Clara a su lado apretó su mano, pero incluso su calor no podía disipar el frío que se había instalado en su pecho. No debí venir, susurró Lucía con la voz rota. Mercedes, desde el otro lado de la mesa, negó con la cabeza. Hiciste lo correcto, pequeña. Esto no es tu culpa. Esa noche Lucía no pudo dormir. Las palabras de su madre, si eliges esto, eliges perderlo todo, se repetían en su mente como un mantra cruel. Clara, acostada a su lado, intentó consolarla, pero Lucía estaba atrapada en un torbellino de dudas. ¿Y si su madre tenía razón? ¿Y si su amor por Clara significaba perder a su familia, su hogar, su identidad? Pero entonces miraba a Clara, su respiración tranquila, su rostro sereno incluso en la oscuridad, y sabía que renunciar a ella sería renunciar a sí misma. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Carmen no llamó, no escribió, no dio señales de vida. Lucía, que siempre había dependido de la aprobación de su madre, sentía que el mundo se desmoronaba. En la librería, apenas podía concentrarse. Los clientes notaban su distracción y su jefa, una mujer amable pero práctica, le sugirió tomarse unos días libres. ¿No estás bien, Lucía? Cuídate, le dijo con una mirada de preocupación. Clara, mientras tanto, se volcó en proteger a Lucía. Organizó noches de películas en su apartamento, paseos por la orilla del Guadalquivir, cualquier cosa para sacarla de su cabeza. Pero incluso Clara, con toda su fuerza, comenzaba a mostrar grietas. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el balcón, Clara confesó, a veces siento que te estoy arrastrando a esto, que si no estuviera aquí, tu madre no te haría sufrir tanto. Lucía la miró, horrorizada. ¿Cómo puedes decir eso? Tú eres lo único que me mantiene en pie. Clara sonrió, pero sus ojos estaban llenos de dolor. La tensión creció cuando Carmen comenzó a mover los hilos desde las sombras. Lucía recibió un mensaje de su prima Ana, una de las pocas personas en la familia con las que se llevaba bien. Tu madre me dijo que estás pasando por algo extraño. ¿Quieres hablar? Lucía sintió una punzada de traición. Carmen estaba sembrando rumores, pintándola como una hija rebelde que había perdido el rumbo. Pronto otros familiares comenzaron a enviarle mensajes similares, algunos con lástima, otros con juicio. La red de Carmen se cerraba a su alrededor, asfixiándola. Una tarde, mientras Lucía ordenaba libros en la librería, recibió una llamada inesperada. Era don Miguel, el sacerdote de la parroquia donde Carmen era una figura destacada. Lucía, tu madre está preocupada por ti. Me ha pedido que hagas un retiro con nosotros. Es un lugar donde puedes encontrar paz. Lucía colgó el teléfono, temblando de rabia. No era solo que Carmen intentara controlarla, estaba usando a toda la comunidad para presionarla. Esa noche Lucía y Clara tomaron una decisión, debían alejarse de Sevilla por un tiempo. Clara tenía un encargo fotográfico en Barcelona,
un proyecto sobre la vida nocturna de la ciudad, y propuso que Lucía la acompañara. Un cambio de aire, amor. Solo nosotras sin presiones, dijo con una chispa de esperanza en la voz. Lucía dudó. Dejar Sevilla significaba dejar a su madre, a su familia, a todo lo que conocía. Pero también significaba libertad, al menos por un tiempo. Empacaron sus maletas y tomaron un tren hacia Barcelona. El viaje fue un respiro. Por primera vez en semanas, Lucía sintió que podía respirar sin que el peso de su madre la aplastara. En Barcelona se instalaron en un pequeño apartamento en el barrio gótico, con paredes de piedra y un balcón diminuto que daba a una calle llena de vida. Clara trabajaba durante el día, capturando imágenes de bares y discotecas, mientras Lucía exploraba la ciudad, perdiéndose en librerías y cafeterías. Por las noches se reencontraban y hablaban hasta el amanecer. Lucía le contó a Clara sobre su infancia, sobre las veces que se escondía en su habitación para leer poesía de Lorca, soñando con un amor que no podía nombrar. Clara a su vez habló de su propia salida del armario, de cómo su familia, más liberal, la había aceptado sin dudar. No todos tienen esa suerte, dijo Lucía, con una tristeza que Clara besó suavemente. Pero incluso en Barcelona, Carmen encontraba formas de alcanzarla. Una mañana, Lucía recibió un correo electrónico de su madre. Era largo, lleno de palabras que parecían cariñosas pero destilaban veneno. Te extraño, hija, pero no puedo aceptar lo que estás haciendo. Ven a casa, hablemos. Puedo ayudarte a ser quien debes ser. Lucía leyó el correo una y otra vez, sintiendo que su corazón se partía. Clara, al verla, tomó el teléfono y lo apartó. No dejes que te manipule desde tan lejos, dijo con firmeza. Decidieron cortar el contacto con Carmen por un tiempo. Lucía bloqueó su número, aunque cada vez que lo hacía sentía que traicionaba una parte de sí misma. Pero Clara estaba allí, recordándole que merecía ser amada sin condiciones. Durante esas semanas en Barcelona, su relación se fortaleció. Hicieron amigos en la escena queer de la ciudad, asistieron a eventos en el Raval, y Lucía comenzó a imaginar una vida donde no tuviera que esconderse. Sin embargo, la paz no duró. Una noche, mientras cenaban en un restaurante cerca de la Sagrada Familia, Lucía recibió un mensaje de su prima Ana. Lucía, tu madre está en el hospital. Tuvo un colapso. Dice que es por tu culpa. El mundo se detuvo. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Clara, al ver su rostro, tomó su mano. ¿Es verdad? ¿O es otro de sus trucos?, preguntó con la voz temblando de rabia y miedo. Lucía no lo sabía. Pero la culpa, ese veneno que Carmen sabía administrar también, ya estaba haciendo efecto. Sin decir una palabra, comenzó a empacar sus cosas. Tengo que volver, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Clara intentó detenerla, pero sabía que no podía. Voy contigo, dijo finalmente. No te dejo enfrentar esto sola. El tren de vuelta a Sevilla fue un viaje hacia lo desconocido. Lucía miraba por la ventana, con el corazón dividido entre el amor por Clara y el deber hacia su madre. Sabía que enfrentarse a Carmen de nuevo sería una batalla, pero esta vez, no estaba segura de poder ganar. El tren traqueteaba rumbo a Sevilla, y cada kilómetro que avanzaba sentía como si arrastrara a Lucía hacia un abismo. Sentada junto a Clara, miraba por la ventana sin ver realmente los paisajes que pasaban. La culpa la consumía. ¿Y si su madre realmente estaba enferma? ¿Y si su salida del armario había sido el golpe final para Carmen? Clara a su lado mantenía la mano de Lucía entre las suyas, pero su silencio era pesado, cargado de preocupación. Cuando llegaron a Sevilla, la ciudad las recibió con un calor sofocante, como si el verano se negara a ceder. Fueron directamente al hospital donde, según Ana, Carmen estaba internada. En la sala de espera, Lucía encontró a su prima, que la abrazó con fuerza. No es grave, dijo Ana antes de que Lucía pudiera preguntar. Tuvo un ataque de ansiedad, pero está estable. Está en la habitación 312. Lucía sintió un alivio momentáneo, pero también una chispa de sospecha. ¿Un ataque de ansiedad? ¿Era eso todo?
Subieron al tercer piso con Clara siguiendo a Lucía a una distancia prudente. En la habitación, Carmen estaba recostada, con el rostro pálido pero sereno. Cuando vio a Lucía, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hija, viniste», susurró extendiendo los brazos. Lucía se acercó, pero algo en su interior le gritaba que tuviera cuidado. Carmen la abrazó y por un instante fue como si nada hubiera cambiado. Pero entonces Carmen miró a Clara, que esperaba en la puerta, y su expresión se endureció. «No esperaba verte aquí», dijo con un tono que destilaba desprecio. Lucía sintió que el aire se volvía denso. «Mamá, Clara es mi pareja». «Donde voy yo va ella», respondió sorprendida por la firmeza de su propia voz. Carmen apretó los labios y por un momento pareció que iba a estallar. Pero en lugar de eso, suspiró y cerró los ojos. «Estoy cansada, Lucía. Todo esto me está matando». Las palabras fueron un puñal. Lucía sintió la culpa regresar, más pesada que nunca. Esa noche en el apartamento de Lucía, Clara explotó. «Es un teatro, Lucía. ¿No lo ves? Usa tu culpa para controlarte». Lucía, agotada, negó con la cabeza. «No lo sé, Clara. Es mi madre. No puedo simplemente ignorarla». La discusión se alargó hasta la madrugada, dejando a ambas heridas. Clara se fue a su apartamento, diciendo que necesitaba espacio. Por primera vez en meses, Lucía se quedó sola, y el silencio era ensordecedor. Los días siguientes fueron una danza de manipulación. Carmen, ya dada de alta, comenzó a visitar a Lucía con frecuencia, siempre con un regalo o una palabra amable que escondía una intención. «He hablado con don Miguel», dijo una tarde, mientras tomaban té en la cocina. «Hay un terapeuta en la iglesia que puede ayudarte a entender tus sentimientos». Lucía, cansada de pelear, solo asintió. Pero en su interior, la chispa de rebeldía que Clara había encendido seguía viva. Clara, mientras tanto, se mantuvo distante pero no ausente. Enviaba mensajes a Lucía, recordándole que la amaba, pero también que no podía seguir viviendo a medias. «No quiero perderte, pero tampoco quiero verte destruida por ella», escribió una noche. Lucía leyó el mensaje con lágrimas en los ojos, sabiendo que tenía que tomar una decisión. Una semana después, Carmen cruzó una línea que Lucía no esperaba. Llegó al apartamento con un hombre joven, Javier, un abogado amigo de la familia. «Javier quiere invitarte a cenar», dijo Carmen con una sonrisa que no admitía discusión. Javier, incómodo pero obediente, sonrió a Lucía. «Me encantaría conocerte mejor», dijo. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era un intento descarado de emparejarla, de borrar a Clara, de reescribir su vida. Esa noche Lucía llamó a Clara, llorando. «No puedo más. Necesito que estés aquí». Clara llegó en menos de una hora, y juntas, hablaron hasta el amanecer. Decidieron que era hora de poner límites claros. Lucía escribiría una carta a Carmen explicando quién era, qué sentía, y que no iba a cambiar por nadie. Clara la ayudó a redactarla, asegurándose de que cada palabra fuera sincera pero firme. La carta decía: «Mamá, te amo, pero no puedo ser quien tú quieres que sea. Amo a Clara, y eso no es una fase ni un error. Si no puedes aceptarme, tendremos que tomar caminos separados». Escribirla fue liberador, pero también aterrador. Enviarla significaba arriesgarlo todo. El día que Lucía dejó la carta en casa de Carmen, sintió una mezcla de alivio y pánico. No hubo respuesta inmediata, pero 2 días después, Carmen apareció en la librería. Su rostro estaba desencajado, sus ojos rojos de tanto llorar. «Leí tu carta», dijo con la voz temblando. «No puedo aceptar esto, Lucía. No puedo». Lucía, con el corazón roto, respondió: «Entonces no puedo seguir siendo tu hija de la manera que quieres». Carmen se fue sin decir más y Lucía sintió que una parte de ella se iba con su madre. Pero también sintió algo nuevo, fuerza. Por primera vez había defendido su verdad, aunque el costo fuera inmenso. Clara, al enterarse, la abrazó con fuerza.
Estoy orgullosa de ti, dijo, y esas palabras fueron un bálsamo. Pero la tormenta no había terminado. Una semana después, Lucía recibió una notificación. Carmen había retirado su apoyo financiero para el apartamento. Era su forma de castigarla, de obligarla a volver. Lucía, sin embargo, no se rindió. Con la ayuda de Clara y de algunos amigos, encontró un segundo trabajo como camarera en un bar de la Alameda. No era mucho, pero era suficiente para empezar de nuevo. La vida se volvió más dura, pero también más libre. Lucía y Clara comenzaron a construir un hogar juntas, un espacio donde podían ser ellas mismas. Sin embargo, cada noche Lucía miraba el teléfono, esperando un mensaje de Carmen que nunca llegaba. La herida seguía abierta, pero con Clara a su lado, sabía que podía sanar. Los días en Sevilla se volvieron una mezcla de lucha y esperanza para Lucía. El nuevo trabajo en el bar de la Alameda era agotador, pero le daba una sensación de independencia que nunca había tenido. Cada noche al cerrar el local, caminaba a casa con Clara, y esas caminatas bajo las luces de la ciudad se convirtieron en su refugio. Hablaban de todo, de los sueños de Clara de exponer sus fotos en una galería, de los poemas que Lucía escribía en secreto, de un futuro donde no tuvieran que pelear por ser quienes eran. Pero la sombra de Carmen seguía presente. Aunque no habían vuelto a hablar, su influencia se sentía en los pequeños detalles, un comentario de un vecino, una mirada de desaprobación de un antiguo amigo de la familia, un silencio incómodo en las reuniones familiares a las que Lucía ya no asistía. Carmen no necesitaba estar físicamente presente para recordarle a Lucía el costo de su decisión. Una tarde, mientras ordenaba libros en la librería, Lucía recibió una visita inesperada. Era Ana, su prima, con una expresión nerviosa. «Necesito hablar contigo», dijo mirando a su alrededor como si temiera que alguien las viera. Se sentaron en un rincón de la librería, y Ana habló en voz baja. «Tu madre está organizando una intervención. Ha hablado con don Miguel y con algunos parientes. Quieren llevarte a ese retiro de la iglesia, aunque sea a la fuerza». Lucía sintió un escalofrío. La idea de una intervención sonaba más como un secuestro emocional. «¿Cómo saben dónde estoy?», preguntó con la voz temblando. Ana bajó la mirada. «Le dije que estabas trabajando aquí». «Lo siento, Lucía, no pensé que llegaría tan lejos». La traición dolió, pero Lucía no podía culpar a Ana. Sabía lo persuasiva que podía ser Carmen. Esa noche Lucía y Clara hablaron durante horas. Clara, con su pragmatismo habitual, propuso una solución radical: mudarse de Sevilla. «Podemos empezar de cero en otro lugar. Madrid, Valencia, donde sea. Pero lejos de ella». Lucía dudó. Sevilla era su hogar, sus raíces, los naranjos, el río, las calles que conocía de memoria. Pero también era el lugar donde la culpa y el juicio la perseguían. Decidieron tomarse un tiempo para pensarlo. Mientras tanto, Clara contactó a una amiga en Madrid, Sofía, que trabajaba en una galería de arte y podía ayudarlas a establecerse. Sofía les ofreció un pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio vibrante y diverso donde podrían encajar. La idea era tentadora, pero Lucía no podía evitar sentir que huir era rendirse. Unos días después, la intervención que Ana había advertido llegó. Era una mañana soleada, y Lucía estaba en la librería cuando Carmen entró, acompañada por don Miguel y dos tíos de Lucía. «Hija, ven con nosotros», dijo Carmen, con una calma que escondía una amenaza. «Esto no puede seguir así». Lucía, atrapada detrás del mostrador, sintió que el aire se le escapaba. Los clientes miraban, curiosos, mientras don Miguel hablaba de salvar su alma. En ese momento, Clara entró en la librería. Había ido a dejarle un café a Lucía, pero al ver la escena, su rostro se endureció. «Déjenla en paz», dijo colocándose frente a Lucía como un escudo. Carmen la miró con desprecio. «Tú no tienes derecho a hablar aquí». Pero Clara no se inmutó. «Tengo todo el derecho. Ella es mi pareja, y no voy a dejar que la intimiden». La discusión escaló rápidamente. Los tíos de Lucía intentaron intervenir, pero la jefa de Lucía,
que había estado observando desde la trastienda, salió y puso fin al enfrentamiento. Esto es un negocio, no un circo. Salgan, por favor, dijo con una autoridad que sorprendió a todos. Carmen y su séquito se fueron, pero no antes de que Carmen le lanzara a Lucía una mirada que prometía más problemas. Esa noche Lucía y Clara tomaron una decisión. No podían seguir viviendo bajo la sombra de Carmen. Aceptaron la oferta de Sofía y comenzaron a planear su mudanza a Madrid. Era un paso aterrador, pero también liberador. Lucía sentía que por primera vez estaba tomando el control de su vida. El proceso de mudarse fue frenético. Empacaron sus pertenencias en cajas, vendieron lo que no necesitaban y se despidieron de los pocos amigos que las apoyaban. La última noche en Sevilla, caminaron por el Parque de María Luisa, el lugar donde habían compartido tantos momentos. Bajo el mismo magnolio donde Clara le había pedido que se enfrentara a su madre, se besaron, prometiéndose que sin importar lo que pasara, estarían juntas. El tren a Madrid fue un nuevo comienzo. Cuando llegaron a Lavapiés, Sofía las recibió con una sonrisa y una botella de vino. El apartamento era pequeño pero acogedor, con paredes pintadas de colores vivos y una ventana que daba a una calle llena de vida. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que podía respirar. Pero incluso en Madrid, Carmen encontró una forma de alcanzarla. Una semana después de la mudanza, Lucía recibió una carta. No era de Carmen, sino de don Miguel. Tu madre está sufriendo mucho, escribía. Piénsalo bien antes de cortar los lazos para siempre. Lucía rompió la carta, pero las palabras se quedaron con ella, como un eco que no podía silenciar. Clara, al verla, la abrazó. No estás sola, amor. Estamos construyendo algo nuevo, algo nuestro. Lucía asintió, pero en su corazón, sabía que la batalla con Carmen no había terminado. Aún había heridas que sanar, y un futuro que construir, paso a paso. Madrid era un torbellino de colores, sonidos y posibilidades. Lavapiés, con sus calles llenas de murales, bares y mercados multiculturals, era un mundo completamente diferente al de Sevilla. Lucía al principio se sintió abrumada. Las noches eran ruidosas, las caras desconocidas, y la ausencia de los naranjos y el Guadalquivir le dolía más de lo que esperaba. Pero también había algo liberador en estar tan lejos de Carmen, de las miradas de juicio, de las expectativas que la habían asfixiado durante tanto tiempo. Clara se adaptó rápidamente. Su trabajo como fotógrafa le abrió puertas en la escena artística de Madrid. Sofía, su amiga, la conectó con una galería en Malasaña que estaba interesada en sus fotos. Lucía, mientras tanto, encontró un trabajo en una librería independiente en el centro, un lugar pequeño pero acogedor donde los clientes discutían sobre literatura y política con la misma pasión. Era un entorno donde podía ser ella misma, sin miedo. Sin embargo, la paz era frágil. Cada vez que Lucía revisaba su teléfono, temía encontrar un mensaje de Carmen. Aunque había bloqueado su número, la culpa seguía allí, como una herida que no terminaba de cerrar. Clara lo notaba y hacía todo lo posible por llenar sus días de alegría. Organizaban cenas con Sofía y sus amigos, iban a conciertos en pequeñas salas del barrio, y pasaban las tardes explorando Madrid, desde el Retiro hasta las terrazas de Chueca. Una noche, mientras tomaban una copa en un bar queer de Chueca, Lucía conoció a Marta, una activista lesbiana que organizaba talleres sobre derechos LGBT en la ciudad. Marta, con su energía contagiosa y su risa fácil, le habló a Lucía sobre la importancia de construir una comunidad. No tienes que enfrentarte al mundo sola, le dijo. Aquí hay gente que te entiende, que ha pasado por lo mismo. Lucía, por primera vez, sintió que pertenecía a algo más grande. Inspirada por Marta, Lucía comenzó a asistir a los talleres. Allí conoció a otras mujeres que, como ella, habían enfrentado el rechazo de sus familias. Escuchar sus historias le dio fuerza, pero también le recordó lo mucho que aún dolía la ruptura con Carmen. Clara la apoyaba, pero a veces Lucía notaba una sombra en su mirada, como si temiera que la culpa la arrastrara de vuelta a Sevilla. Un día, mientras ordenaba libros en la librería, Lucía recibió un paquete.
No tenía remitente, pero al abrirlo encontró un rosario, el mismo que Carmen siempre llevaba en su bolso. Junto a él, había una nota escrita a mano: siempre serás mi hija. Vuelve cuando estés lista. No estaba firmada, pero Lucía reconoció la letra de su madre. El rosario, un símbolo de la fe que Carmen tanto valoraba, era también un recordatorio de su control. Lucía lo guardó en un cajón, pero no pudo evitar que las lágrimas cayeran. Esa noche le mostró la nota a Clara. No sé qué hacer con esto, confesó. Una parte de mí quiere odiarla, pero otra parte la extraña. Clara, en lugar de enojarse, tomó sus manos. Es normal que la extrañes. Es tu madre. Pero no dejes que esto te haga dudar de quién eres. Juntas decidieron que Lucía respondería, pero no con una carta, sino con una acción. Asistiría a una marcha del orgullo en Madrid, algo que nunca había hecho en Sevilla por miedo a ser vista. El día de la marcha fue una explosión de colores y emociones. Lucía, con una bandera arcoíris pintada en la mejilla, caminaba junto a Clara y Marta, rodeada de miles de personas que celebraban su identidad sin miedo. Por primera vez sintió que no tenía que esconderse. Clara, a su lado, la miraba con orgullo, y cuando se besaron en medio de la multitud, Lucía sintió que el mundo, por un momento, era perfecto. Pero la realidad siempre encontraba la forma de irrumpir. Días después, Lucía recibió una llamada de Ana. Tu madre está vendiendo la tienda, dijo. Dice que no puede seguir adelante, que todo esto la ha roto. Lucía sintió una punzada de culpa, pero también de rabia. ¿Era otro intento de manipulación? ¿O realmente Carmen estaba sufriendo? Decidió que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Con el apoyo de Clara, Lucía escribió otra carta, esta vez más breve, pero igual de firme: mamá, no voy a cambiar quién soy. Si quieres ser parte de mi vida, tendrás que aceptarme. Estoy en Madrid, construyendo un futuro. Espero que algún día puedas unirte a él. La envió sin esperar respuesta, pero con la esperanza de que algún día, Carmen entendiera. Los meses pasaron y Lucía comenzó a encontrar su lugar en Madrid. Empezó a escribir poesía de nuevo, inspirada por Clara y por las historias que escuchaba en los talleres. Clara, mientras tanto, preparaba su primera exposición en la Galería de Malasaña, y Lucía la ayudó a seleccionar las fotos, muchas de las cuales la tenían a ella como protagonista. Tú eres mi musa, le dijo Clara, con una sonrisa que hizo que Lucía se sonrojara. Sin embargo, justo cuando parecía que la vida se estabilizaba, llegó una noticia que lo cambió todo. Ana llamó de nuevo, esta vez con la voz temblorosa. Lucía, tu madre quiere verte. Dice que está lista para hablar, pero no sé si es sincera. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Era esto una oportunidad para reconciliarse, o simplemente otro capítulo en la guerra de Carmen? La llamada de Ana dejó a Lucía en un estado de inquietud que no podía sacudirse. La idea de volver a ver a Carmen, de enfrentarse a ella después de meses de silencio, era tan aterradora como esperanzadora. Clara, al enterarse, fue directa: si vas, voy contigo. No te dejo pasar por esto sola. Lucía asintió agradecida, pero en su interior, la duda seguía creciendo. ¿Podía confiar en su madre? ¿Era esto un intento genuino de reconciliación, o simplemente otra maniobra para controlarla? Decidieron viajar a Sevilla para el encuentro. El tren de Madrid a Sevilla fue un eco del viaje anterior, pero esta vez Lucía no sentía la misma desesperación. Había crecido en Madrid, había encontrado una comunidad, una voz. Sin embargo, el peso de enfrentarse a Carmen seguía siendo abrumador. Clara, sentada a su lado, le apretaba la mano, recordándole en silencio que no estaba sola. Llegaron a Sevilla una tarde de otoño, cuando el aire ya comenzaba a enfriarse. Carmen había propuesto encontrarse en un lugar neutral, un pequeño café cerca de la catedral, lejos de los recuerdos de su casa familiar. Cuando Lucía y Clara entraron, encontraron a Carmen sentada en una mesa del fondo, con un café intacto frente a ella. Estaba más delgada, con ojeras marcadas, pero su postura seguía siendo elegante, casi regia. Al ver a Lucía, sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos.
Gracias por venir, dijo Carmen, con una voz que temblaba ligeramente. Lucía se sentó con Clara a su lado, y el silencio que siguió fue tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Finalmente Carmen habló. He cometido errores, hija. No he sabido cómo manejar esto. Pero te amo, y quiero que formes parte de mi vida. Las palabras eran lo que Lucía había soñado escuchar, pero algo en el tono de Carmen la hizo dudar. Había un matiz, una cautela que no podía ignorar. Clara, siempre observadora, intervino. Carmen, si quieres a Lucía, tienes que aceptarla como es. No solo a medias. Carmen apretó los labios y por un momento pareció que iba a replicar. Pero en lugar de eso asintió. Lo estoy intentando, dijo. Es difícil para mí, pero lo estoy intentando. La conversación fue tensa, pero no explosiva. Carmen habló de su miedo, de cómo la sociedad en la que creció la había moldeado, de cómo la pérdida de su amiga en la juventud la había marcado. Lucía escuchaba, dividida entre la compasión y la frustración. Quería creer en su madre, pero las heridas del pasado aún dolían. Al final acordaron mantenerse en contacto pero con límites claros. Lucía dejó claro que no toleraría más intentos de manipulación, y Carmen, aunque reticente, lo aceptó. De vuelta en Madrid, Lucía sintió una mezcla de alivio y confusión. La reunión no había sido el desastre que temía, pero tampoco la reconciliación soñada. Clara, siempre su ancla, le recordó que el cambio lleva tiempo. Lo importante es que defendiste tu verdad, le dijo mientras preparaban la cena en su pequeño apartamento. Lucía sonrió, pero en su interior sabía que la relación con su madre nunca sería la misma. Los meses siguientes fueron una danza de pequeños pasos. Carmen enviaba mensajes ocasionales, preguntando por el trabajo de Lucía o compartiendo noticias de la familia. Lucía respondía con cautela, manteniendo la distancia. Clara, mientras tanto, triunfaba con su exposición en Malasaña, y Lucía asistió al evento, orgullosa de ver las fotos de su pareja expuestas en las paredes. Una de las fotos, un retrato de Lucía riendo bajo el sol de Madrid, fue la más elogiada de la noche. Sin embargo, justo cuando parecía que la vida se estabilizaba, llegó una noticia inesperada. Mercedes, la tía de Lucía, llamó para decir que Carmen había decidido mudarse a Granada. Quiere empezar de nuevo, explicó. Creo que tu carta y el encuentro la hicieron reflexionar. Lucía no sabía cómo sentirse. ¿Era esto un signo de cambio o simplemente una forma de Carmen de escapar? Decidió escribirle una última carta. En ella, no pidió disculpas ni hizo promesas. Simplemente expresó quién era, quién amaba, y la esperanza de que algún día pudieran construir algo nuevo. No quiero perderte, mamá, pero no puedo perderme a mí misma, escribió. La envió sin esperar respuesta, pero con una paz que no había sentido antes. En Madrid, Lucía y Clara continuaron construyendo su vida. Lucía empezó a publicar sus poemas en un blog y pronto, una editorial pequeña se interesó en ellos. Clara, por su parte, recibió una oferta para trabajar en un proyecto fotográfico en Berlín. La idea de mudarse de nuevo era intimidante, pero también emocionante. Juntas comenzaron a soñar con un futuro más grande, uno donde pudieran ser libres sin mirar atrás. Una noche, mientras caminaban por el Retiro, Lucía se detuvo y miró a Clara. Gracias por no rendirte conmigo, dijo con los ojos brillando. Clara sonrió y la besó. Nunca me rendiré, amor. Somos nosotras contra el mundo. Y en ese momento, bajo las estrellas de Madrid, Lucía supo que sin importar lo que viniera, estaban listas para enfrentarlo juntas. El otoño en Madrid trajo consigo un aire fresco y una sensación de renovación. Lucía y Clara se habían instalado en su nueva rutina, una vida tejida con pequeños momentos de felicidad, desayunos compartidos, paseos por el Retiro, noches de risas con amigos en Lavapiés. La herida de Carmen seguía allí, pero ya no sangraba como antes. Lucía había aprendido a vivir con ella, a aceptarla como parte de su historia, pero no como su definición. La noticia de que Carmen se había mudado a Granada marcó un antes y un después. Durante meses no hubo contacto directo, solo mensajes esporádicos a través de Ana o Mercedes.
Lucía, aunque aliviada, no podía evitar preguntarse si su madre alguna vez la aceptaría de verdad. Clara, siempre práctica, le recordaba que la aceptación debía venir de ella misma primero. Tú ya eres suficiente, le decía, y esas palabras se convirtieron en el mantra de Lucía. Una tarde, mientras trabajaba en la librería, Lucía recibió un paquete inesperado. Era un libro, una antología de poesía de Federico García Lorca, con una dedicatoria escrita a mano, para mi hija, que siempre ha llevado la poesía en el alma. Con amor, mamá. No había más explicaciones, pero el gesto era inmenso. Lucía lloró en silencio, sosteniendo el libro contra su pecho. No sabía si era una disculpa o un paso hacia la reconciliación, pero por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza. Llamó a Clara, estaba en la galería ultimando detalles para su viaje a Berlín. Es un comienzo, dijo Clara, con una sonrisa en la voz. Pero no dejes que te arrastre de nuevo. Lucía asintió, sabiendo que Clara tenía razón. Decidió responder con una carta breve agradeciendo el regalo y dejando la puerta abierta para un futuro encuentro, pero sin promesas. Cuando estés lista para conocerme de verdad, aquí estaré, escribió. El proyecto en Berlín se convirtió en una oportunidad para ambas. Clara fue contratada para documentar la escena artística queer de la ciudad, y Lucía decidió acompañarla, tomando un permiso en la librería. Berlín era un mundo nuevo, vibrante y caótico, donde la diversidad era celebrada en cada esquina. Lucía encontró inspiración en las calles, en los grafitis, en las historias de las personas que conocían. Comenzó a escribir un nuevo poemario, uno que hablaba de amor, de lucha, de encontrar un hogar en uno mismo. En Berlín, también encontraron una comunidad que las acogió sin dudar. Asistieron a eventos en clubes underground, a lecturas de poesía en cafés diminutos, a marchas que hacían que la de Madrid pareciera pequeña. Lucía, que siempre había temido ser vista, aprendió a brillar. Clara, con su cámara, capturaba cada momento y sus fotos de Lucía, llenas de vida y fuerza, se convirtieron en el corazón de su nuevo proyecto. Un día, mientras paseaban por el Tiergarten, Clara se detuvo y sacó una pequeña caja del bolsillo. No es una propuesta aún, dijo con una sonrisa traviesa. Pero es una promesa. Dentro de la caja había un anillo sencillo con una piedra verde que recordaba los ojos de Lucía. Es para que sepas que estoy contigo siempre. Lucía, con lágrimas en los ojos, se puso el anillo y la besó. Era más que un símbolo, era la certeza de que habían construido algo inquebrantable. Meses después, de vuelta en Madrid, Lucía recibió una llamada inesperada. Era Carmen. Su voz era diferente, más suave, casi vulnerable. Quiero verte, Lucía. No para pelear, no para cambiarte. Solo para hablar. Lucía dudó, pero algo en su interior le dijo que esta vez era diferente. Acordaron encontrarse en Granada, en un terreno neutral, un parque donde Carmen paseaba a menudo. El encuentro fue tranquilo, casi frágil. Carmen, por primera vez, no intentó imponer su voluntad. Habló de su vida en Granada, de cómo había comenzado a asistir a un grupo de apoyo para padres con hijos LGBT, de cómo estaba aprendiendo a dejar atrás sus prejuicios. No estoy lista del todo, admitió, pero quiero intentarlo. Por ti. Lucía, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano. Eso es todo lo que necesito, mamá. Que lo intentes. No fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo. Carmen conoció a Clara oficialmente unos meses después, en una cena en Madrid. Fue incómodo, con silencios y miradas nerviosas, pero también hubo risas, pequeños momentos de conexión. Clara, con su carisma, logró que Carmen sonriera, y Lucía sintió que por primera vez había espacio para sanar. Con el tiempo, Lucía y Clara construyeron una vida que era solo suya. Lucía publicó su primer poemario dedicado a Clara, y la exposición de Clara en Berlín fue un éxito. Carmen, desde Granada, enviaba cartas y pequeños regalos, pasos tímidos hacia una relación nueva. No era perfecta, pero era suficiente. Una noche, mientras miraban las estrellas desde su balcón en Lavapiés, Lucía se apoyó en el hombro de Clara. Valió la pena, susurró. Clara la besó en la frente. Siempre valdrá la pena, amor.
Y en ese momento Lucía supo que aunque el camino había sido doloroso, había encontrado su verdad, su hogar, su amor. Y eso era todo lo que necesitaba.